Era algo que yo anhelaba mucho desde chiquito. Finalmente crecimos, ¿no? Viendo las novelas infantiles, esta barra infantil de Televisa, que fue un boom. No estás acostumbrado, tienes 13 años y nunca habías experimentado esta parte de llevar a tu cuerpo un poco al límite de despiértate temprano, duérmete tarde, todo el día tienes que estar activo, junto con un estrés, porque aunque no lo quieras, pues te estresan ciertas cosas, emociones, escenas, esto y el otro, y yo creo que el cuerpo te lo cobró y a mí me lo cobró. Lo peor es que me lo cobró en la primera escena de la novela. Creo, ¿no?, que tuvimos que haber llevado la verdad, un psicólogo a nuestro lado, ¿no? Porque creo que es demasiado, no lo asimilas de golpe y cuando lo asimilas quizá ya te está molestando, ya te está pesando, ¿no? Entonces, en mi caso fue complicado. Cuando yo tomé la decisión y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Creo que es momento de enfocarme también a la parte de la escuela. Creo que me falta desenvolverme en esa parte que creo que es importante. ¿Cómo es hoy mi vida 22 años después? Fue, yo creo que un golpe de suerte y el destino que me lo dio. Era algo que yo anhelaba mucho desde chiquito. Finalmente crecimos, ¿no? Viendo las novelas infantiles, esta barra infantil de Televisa, que fue un boom. Y yo hacía teatro y cursos de verano, etcétera. Y por azares del destino, digo, la historia es un poco larga, pero en corto, mi productora, que era Mapat, eh, se contacta con una productora de algo que iban a hacer de Cricri y resulta que yo había hecho un casting para eso de Cricri y se pasaron los datos y yo llegué, ¿no? A la producción de Mapat y de ahí hicimos un curso de 3 semanas en el CEA junto con muchos compañeros, con muchas grandes personas. Y de ahí fue que empezaron a seleccionar todo el casting para finalizar y ya decidir quién iba a estar en esta novela. En ese momento, no sé por qué, sí era un nerviosismo, pero era para mí tanta felicidad que la parte del miedo y ahora voy a estar en cámara y voy a tener que hacer esto y voy, pasó a segundo plano. Entonces, la verdad es que te puedo decir que lo disfruté mucho desde que empezó, desde que me dieron la noticia, ¿no? Hasta que empezamos a grabar. Todo era desconocido para mí, pero ese desconocido era pues para mí algo, híjole, que era sorprendente, pero a la vez mágico, pero a la vez divertido. Entonces sí creo que no hubo esta parte de, híjole, qué miedo, y el apuntador, y la cámara, y cómo se va a grabar. Evidentemente fui aprendiendo poco a poco, no lo aprendes de la noche a la mañana, ya quisiera yo, pero hasta este aprendizaje lo disfruté, me gustó, y simplemente ser yo, creo que fue parte importante de este personaje, de este papel para mí, que quizá no tenía un punto de comparación con otros personajes y me pude desenvolver como era Santiago también un poco y prestarle esta vida a Danilo. Yo creo que eso me pasó mucho, ¿no? No dimensionas con quién estás trabajando, con qué grandes personalidades y poco a poco los vas entendiendo y vas aprendiendo mucho de ellos, ¿no? Evidentemente, pues eres un niño de 13 años que pues tú estás ahí, ¿no? Tratando pues de hacer lo que te gusta o lo que habías soñado y ya tienes estas grandes personalidades como de Ignacio López Tarso, eh, que poco a poco fui descubriendo lo mucho que me enseñaba sin necesariamente tenerme lo que decir, ¿no? Nada más viéndolo. Y realmente hicimos, ¿no? Fueron 6 meses de grabación, no te puedo decir que al principio fue, ¿no? Directo, pero sí creo que hicimos un vínculo bien padre en el cual, obviamente, la parte de respeto y demás, pero sí ya empezaba yo a entender con qué personalidad estaba, con qué tipo de carrera estaba, ¿no? A un lado y que es una gran enseñanza para mí. Mismo, ¿no? Si me lo hubieran dicho ahorita vas a trabajar con él, hubiera estado ese nerviosismo de y cómo lo trato y qué le digo y cómo hablo con él, y cómo lo saludo y no lo saludo. Y creo que una de las cosas padres de cuando eres de niño es que eres muy inocente y toda esta parte del protocolo y de quién y cuál y qué. La pierdes porque para ti no es un significado importante y para ti no es significativo eso, simplemente pues te tocó y estás y lo vas a disfrutar, ¿no? Entonces sí, y la verdad es que hicimos un vínculo bien padre, todavía lo seguí viendo mucho tiempo después y cada vez que lo veía me daba gusto, platicábamos. Creo que fue de las pocas personas y de los pocos actores de todo el elenco que yo seguía frecuentando. Pero finalmente somos niños, existían muchas cosas, ¿no? De por medio, No es fácil, no es fácil controlar las emociones de todos, no es fácil controlar la parte de competencia, lo pongo entrecomillado, porque finalmente no era una cuestión de nosotros, quizá los adultos se metían un poco en eso, tristemente, pero
pero pues era un juego. Y ojo, y también la parte de los pleitos, ¿no? Porque me pasó con Natasha que ya llegaba un momento en el que decías, ya no la quiero ni ver, ¿no? Pues grabábamos todos los días durante 6 meses. Pero por el otro lado, pues sí, funcionamos un poco como hermanos, como mejores amigos. O sea, creo que era como una curva bien grande, ¿no? Porque a lo mejor un mes éramos súper amigos y otro mes nos desquiciábamos y otro mes nos llevábamos perfecto y otro mes éramos como hermanos. Entonces creo que pasamos por muchas etapas, sobre todo con los que grabé demasiado, con otros aprenderle ciertas cosas, con otros una relación de amistad muy fuerte, ¿no? Que tuve. Entonces creo que fue como, pues sí, vas bienes en muchas cosas. No, fíjate que nunca me pesó. La verdad es que nunca me costó trabajo esta parte de mañana te tienes que despertar a las 6. Hombre, la despertada a cualquiera le cuesta trabajo, pero nunca fue una cuestión de ya no quiero hacer esto o ya me está pesando hacer esto. La verdad es que sí, para mí fue un juego maravilloso. eh, que no lo notas justamente porque esto, ¿no? Porque eres niño y sí los horarios y lo pesado que era trabajar, que a lo mejor no dimensionabas, sobre todo menos yo que quizá iba, o sea, estaba mucho más tiempo en escena, entonces mis tiempos, por así perdidos en el día entre escenas de alguien más o las mías, no eran tan largas, entonces tampoco llegaba esa parte de aburrirme tanto y demás, pero... Pues sí, 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 la salud te lo termina cobrando, aunque tú no lo sientes como tal. Y pasó, ¿no? Entonces, pues después de todo el estrés, de todo, está como llevar a tu cuerpo al límite que finalmente no estás acostumbrado. Tienes 13 años y nunca habías experimentado esta parte de llevar a tu cuerpo un poco al límite de despiértate temprano, duérmete tarde, todo el día tienes que estar activo, junto con un estrés, porque aunque no lo quieras, pues te estresan ciertas cosas, emociones, escenas, esto y el otro. Y yo creo que el cuerpo te lo cobró y a mí me lo cobró. Lo peor es que me lo cobró en la primera escena de la novela, ¿no? La gente a veces no lo sabe, pero la primera escena que yo salgo en la novela fue la escena en la que yo creo que peor estuve de salud en la novela, ¿no? De hecho, tuvimos que parar grabaciones ese día. Le dije a mi directora de escena, Lili Garza, que yo me sentía muy mal y sacamos esa escena y de ahí me fui a descansar un día y medio, ¿no? Que tampoco podemos tanto porque pues finalmente tienes el tiempo encima y tienes que salir. Entonces... Pues sí, es complicado. Yo siempre lo dije ya que crecí, pero creo que parte de la barra infantil y nosotros los niños actores infantiles que estuvimos a lo largo de ese tiempo que duró, creo que tuvimos que haber llevado la verdad, un psicólogo a nuestro lado, ¿no? Porque creo que es demasiado, no lo asimilas de golpe y cuando lo asimilas quizá ya te está molestando, ya te está pesando, ¿no? Entonces, en mi caso fue complicado, al principio era mi sueño, era lo que quería, lo disfruté, pero llegó un punto en el que se volvía abrumador y se volvía desgastante y estresante y por ende creo que entonces tu personalidad empieza a cambiar, ¿no? Entonces también llegaba un punto en el que salías y veías a los fans y hoy en día digo, qué menso, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, finalmente lo tienes que agradecer y tienes que entender que todo tiene un precio en la vida. Y el precio de esto era eso, ¿no? Y tienes de dos, o lo agradeces y lo añoras y lo abrazas, o te vuelves renuente y entonces dices, no, ya no, y entonces te vuelves una persona pues cero carismática, ¿no? Entonces creo que pasé por toda esa parte, no digo que no, y claro que fui desde la persona pesada hasta la persona que de repente fue muy linda. Entonces sí creo que tiene sus altibajos y también depende de cómo te despiertas, de qué estás viviendo dentro de tu familia, de qué estás viviendo dentro de la novela, qué tipo de escena estás haciendo. Creo que todo hace que cambies esa perspectiva. Estás ganando dinero, ¿no? Cosa que nunca habías hecho en tu vida. Sales a la calle y la gente te reconoce. Quieres ir a un lugar y como la gente sabe quién eres, pues sí te dan, quieras o no, una cierta prioridad, ¿no? Entonces, es esta parte entre poder en el cierto sentido minúsculo, ¿no? Creo yo. Pero también ya tienes dinero, ya generas dinero, ya tienes una economía propia, pero también te reconoce la gente, pero también estás cansado. Entonces, creo que es una bola que se va haciendo cada vez más grande y si no la puedes controlar, y en mi caso, pues sí, fue la primera vez y tanto para mi mamá, que era la persona que siempre estaba a mi lado, y para mí, pues fue algo diferente, fue algo nuevo, entonces complicado llevarlo. Si me lo preguntas hoy en día cómo lo llevaría, claro, de otra manera totalmente diferente. Yo creo que así como la vida me lo dio, así como la vida me lo quitó, ¿no? En cierta parte, cero rencor, la verdad. Creo que eso, ¿no? Recordar el momento, creo que
gracias a Dios lo hice, o sea, con un protagónico, pero sí, digo, también fueron muchos años y muy pesados, ¿no? De terminar la novela, empezamos la gira de Pocas Pulgas, después de ahí hicimos el grupo más pequeño que se llamaba De Pocas, con mis otros 5 compañeros. em, y de ahí, como que ya llega un punto en el que dices, ya, ¿no? Tienes que aprender, en mi caso por lo menos, y fue lo que me volteé con mis papás en ese momento, de decirles, creo que hay que saber dónde parar esto, ¿no? No podemos estar aquí 5 años. Entonces terminamos de pocas, yo me terminé saliendo de pocas, y de ahí entonces fue Mapatla que me invitó a participar en Piel de Otoño, que ya era una novela de adultos, ¿no? Esa es la realidad. Yo como estrella infantil, porque era el único como niño que había en la novela. Fueron 20, 25 capítulos, no recuerdo. Y de ahí lo que pasó fue que ya, pues finalmente tú ya vas creciendo y las nuevas telenovelas infantiles pues buscaban un talento mucho más a lo que tú empezaste, ¿no? Entonces, 2 años después, pues ya no pareces de 10, ya no pareces de 12, ya pareces, empieza a parecer de 15 y ya es complicado. Si mal no me falla la memoria, después de mi novela fue Alebrijes, fue después Misiones SOS y ya de ahí creo que hubo tres más de Televisa Niños y tan quitaron la barra, ¿no? Infantil. Entonces, también el hecho de que quitaran la barra infantil dejó este sesgo de oportunidades para todos los que estábamos creciendo ahí, todos los que nos estábamos desarrollando ahí. Y de ahí era, bueno, o hacen un programa, ¿no? En Televisa o hacen otro, pero ya no era una novela como tal, ¿no? O ya eras un actor infantil invitado a una novela de adultos. Y por lo mismo, como que ya empecé yo a retomar mis estudios y ya llegó un punto en el que yo dije, bueno, ya estoy acá. Allá no estoy haciendo mucho en este momento porque estábamos en el curso del CEA, estábamos eh, sin mal no recuerdo, la Rosa de Guadalupe, creo que ya como dice el dicho, empezaba, ¿no? Entonces, o participabas en esos programas o realmente no tenías una novela como tal, como ser un protagónico, un antagónico, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que ahí fue cuando yo tomé la decisión y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Creo que es momento de enfocarme también a la parte de la escuela. Creo que me falta desenvolverme en esa parte que creo que es importante. Regresar, tener mi círculo de amigos, tener una vida de este lado como mucho más normal. Y así fue. Entré a la escuela, la verdad es que me divertí mucho. Me salí del grupo del CEA, hablé con Eugenio Cobo y le dije, ¿sabes qué? En este momento me voy a dedicar a esto. Y creo que poco a poco te vas alejando también de eso, ¿no? Entonces, creo que la vida solito me jugó eso. Y solito me fui alejando, alejando, alejando y hasta que llegó un punto en el que entré a la carrera y la verdad es que ya creo que mi mente estaba en otra cosa. A mí lo que más me impresionó de la parte de las novelas era todos los sets, cómo armaban toda esta parte de en el foro, la vecindad, ¿no? Y cómo de repente grababan unas escenas en foro, pero de repente la parte exterior era en locación. Entonces yo veía o sea, cómo desarrollaban toda esta parte escenográfica y la verdad es que me empezó a llamar muchísimo la atención y de ahí fue que yo dije, creo que me quiero ir por la parte de escenografía. Platicándolo en familia y demás y viendo y todo, me evoqué a la parte de arquitectura de interiores para que de ahí yo pueda estudiar entonces escenografía, ¿no? Y entonces tuviera la parte de arquitectura de interiores y a lo mejor dedicarme a escenografía. Y ya en la carrera la realidad es que amaba lo que hacía, lo que estudiaba y fue de ahí que ya me quedé y ya después me metí a trabajar y después abrí mi despacho y ahora llevo 12 años siendo director del despacho donde yo mismo fundé y soy interiorista. ¿Cómo es hoy mi vida 22 años después? Eh, Muy contento, muy estable. La verdad es que estoy muy tranquilo, añoro todo lo que hice, creo que yo siempre he dicho, ¿no? Tampoco te puedes arrepentir de las cosas que hiciste o no hiciste, porque eso van haciendo de tu personalidad y van creando la persona que eres hoy en día, ¿no? Entonces, si volteas atrás y hay algo que no te gustó o que quieres cambiar, cámbialo ya, porque si no, entonces la vida se te va en un 2x3, ¿no? Entonces, feliz, o sea, agradecido con todo lo que me ha pasado, con todo lo que no me pasó también, porque es parte de, y creo que las cosas pasan por algo siempre. Nunca digas no, ¿no? Si me dicen, oye, mañana regresas a hacer novela, igual y sí, mañana regresa a cantar, igual y sí, necesitaría clases de canto, necesitaría, ¿no? Retomar esta parte de volver a estudiar, porque creo que también es importante esta parte, ¿no? Hay gente que está muy preparada en el medio, que se han preparado durante años, y por qué llegaré yo de repente a quitarlos y decir, ahora voy yo sin nada de preparación", pero
siempre ahí está latente, siempre ahí está esta cosquillita. No me frustra, ¿no? Esa es la realidad y que eso es algo muy importante para mí, que mientras yo no esté frustrado, porque entonces en el mismo momento lo sales a buscar, ¿no? Entonces, ahí está. Si llega, llegará. Si no llega, de igual manera se agradece.